¿Qué pasaría si tus fantasías, tus ensoñaciones, incluso tus extrañas obsesiones, no fueran distracciones, sino mensajes? Eso fue precisamente lo que Carl Jung comenzó a sospechar en los años previos a su ruptura con Freud. Al escuchar a sus pacientes y registrar sus propios sueños y visiones, notó algo curioso: bajo la superficie de la neurosis, bajo el miedo, la obsesión y la compulsión, había símbolos, imágenes, mitos, patrones ancestrales, historias de religión, folclore y cuentos de hadas que resuenan en el inconsciente como canciones olvidadas. La mayoría de los psicólogos descartaron esto como tonterías. Freud, por ejemplo, pensaba que eran expresiones veladas de deseos sexuales reprimidos. Pero Jung percibía algo más profundo latiendo bajo la superficie, algo sagrado, incluso evolutivo. Comenzó a recopilar historias, a analizar sueños, a estudiar mitos, y llegó a una asombrosa conclusión: estos símbolos no eran insignificantes. Eran la materia prima de la transformación. En 1912, Jung publicó Símbolos de Transformación, un libro denso e innovador que redefinió nuestra comprensión de la mente humana. Fue aquí donde rompió con Freud. Fue aquí donde comenzó a sentar las bases de la teoría de los arquetipos, el inconsciente colectivo y el viaje de toda una vida hacia la individuación. Pero esto no era solo teoría. Para Jung, estos símbolos no eran académicos, eran personales. En el libro rojo, más tarde escribiría: mi alma, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Hablo, te llamo, ¿estás ahí? La respuesta llegó, no en lógica, sino en símbolo. En este video, exploraremos los símbolos de transformación, no como una teoría abstracta, sino como una invitación viva a descubrir las imágenes internas que guían tu propio crecimiento psicológico. Exploraremos cómo la libido, la fantasía, el mito y el arquetipo actúan como etapas en un profundo proceso de evolución interior. Descubrirás por qué la transformación no comienza con la fuerza de voluntad o el pensamiento, sino con el símbolo, con la historia, con las partes de tu psique que hablan un idioma que tu ego no comprende del todo. Porque Jung creía que, antes de poder convertirte en quien estás destinado a ser, primero debes entender los símbolos que intentan moldearte. En la época en que Jung escribió Símbolos de Transformación, la psicología aún estaba en pañales. Freud había desatado una revolución al revelar el inconsciente, pero también intentó contenerlo. Para él, cada símbolo tenía su origen en el cuerpo, en deseos reprimidos, en el impulso por el placer o el poder. El mito y el sueño eran solo lenguaje sexual codificado. Jung no estaba tan convencido. Mientras estudiaba los sueños y fantasías de sus pacientes, y los suyos propios, comenzó a notar algo que no podía explicarse a través del enfoque de Freud. Los mismos motivos seguían apareciendo: héroes, niños divinos, serpientes, rituales de sacrificio, resurrecciones. No eran al azar. No se podían reducir a traumas de la infancia. Eran mitos. Y estaban vivos. Así que Jung se atrevió a hacer una pregunta audaz: ¿y si la psique no solo repite el pasado, sino que señala hacia la transformación? Esa pregunta se convirtió en el núcleo de Símbolos de Transformación, un libro tan radical que Freud lo consideró una traición. Jung comenzó analizando el caso de una joven que estaba experimentando pensamientos y fantasías obsesivas. En lugar de patologizar su mundo interior, Jung rastreó la estructura simbólica de sus fantasías y las comparó con mitos de todo el mundo: el viaje del héroe, el descenso al inframundo, el sacrificio del yo. Llegó a la conclusión de que sus fantasías no eran insignificantes, eran intentos psíquicos de crecimiento. Su inconsciente estaba utilizando historias, símbolos y arquetipos para guiarla hacia la transformación. Esto fue un cambio drástico respecto a Freud. Jung no reducía la libido a energía sexual. En su lugar, la redefinió como energía psíquica, una especie de fuerza vital interna que podía adoptar muchas formas: erótica, creativa, espiritual o mitológica. En las primeras partes del libro, Jung explora cómo la libido se manifiesta a través de imágenes simbólicas. Analiza el mito del héroe que derrota al dragón, el motivo del niño divino, la figura de la diosa madre.
Él nos muestra cómo estas historias viven en todos nosotros, no como recuerdos literales, sino como planos psicológicos. Jung creía que estas imágenes nos ayudan a evolucionar. Por ejemplo, vencer al dragón no se trata de eliminar monstruos externos, sino de enfrentar las fuerzas internas que impiden nuestro crecimiento, el miedo, la inercia, la dependencia. El héroe es tu yo interior intentando liberarse. Jung llamó a este proceso simbólico transformación, una especie de alquimia psíquica donde la experiencia cruda se convierte en una nueva conciencia. Y esto, según Jung, es lo que el inconsciente intenta hacer constantemente, transformarte. Pero el ego se resiste. Teme al cambio. Teme al caos. Así que, en lugar de interactuar con los símbolos, la mayoría de las personas los reprimen. Descartan sus sueños. Ignoran sus fantasías. Se ríen de sus obsesiones. El problema es que eso no disuelve la energía, la atrapa. Y la energía atrapada se convierte en síntomas. Jung creía que cuando la libido se bloquea, cuando se niega el camino de la transformación, no desaparece. Se transforma en neurosis, depresión, ansiedad, adicciones. La energía aún quiere fluir, pero está atrapada en un ciclo. Entonces, ¿cuál es la solución? Compromiso simbólico. Esto significa aprender a trabajar con tus sueños, no para descartarlos, sino para dialogar con ellos. Significa preguntarse, ¿qué imagen sigue apareciendo? ¿Cómo se siente? ¿A qué mito me recuerda? ¿Qué me está pidiendo? En El Libro Rojo, Jung practicó esto él mismo. Entraba en visiones despiertas y permitía que las imágenes simbólicas hablaran. No las interpretaba de inmediato. Las vivía. Él permitió que lo transformaran. Escribió, las imágenes son vida. El alma se expresa a través de imágenes. Por eso, Símbolos de Transformación es un libro tan esencial, no es solo una teoría del inconsciente, sino una invitación a la imaginación. Jung nos invita a ver nuestros síntomas psicológicos no como errores, sino como señales, símbolos que intentan guiarnos hacia una conciencia más profunda. Más adelante en el libro, Jung compara símbolos religiosos de distintas tradiciones. Nos muestra cómo los mitos de resurrección, los nacimientos virginales y los sacrificios sagrados son diferentes expresiones de un mismo proceso interno, la muerte y el renacimiento del ego. Él llama a esto el mito del yo, el viaje que cada persona debe emprender para encontrar su propia identidad. En la vida moderna, ya no vivimos dentro de mitos. Nos dicen que las historias son solo para niños. Pero Jung veía que el mito nunca nos abandona, simplemente se traslada hacia adentro. Nuestras psiques siguen generando símbolos, porque nuestra alma sigue buscando transformarse. Por eso Jung no creía en resolver los problemas psicológicos solo con la razón. Él creía en un tipo de trabajo más profundo, el trabajo simbólico. El trabajo con los sueños. La imaginación activa. La expresión creativa. Incluso el ritual. Él observó que cuando una persona se conecta con sus símbolos con reverencia y curiosidad, algo cambia. Se libera energía. Surgen nuevas perspectivas. La sanación comienza, no porque el símbolo se resuelva, sino porque se reconoce. Para Jung, este era el verdadero lenguaje del alma. No el análisis. Pero imagen. No diagnóstico. Sino mito. Y la tarea de cada ser humano, según él, era escuchar los símbolos y seguirlos. Carl Jung no escribió Símbolos de Transformación para impresionar a los académicos. Lo hizo porque él mismo estaba cambiando, porque algo en su alma estaba despertando y exigía un nuevo lenguaje. Ese lenguaje era un símbolo. A través de este libro, Jung redefinió por completo los cimientos de la psicología. Nos enseñó que la psique no solo se expresa con lógica o hechos, sino que habla en imágenes, mitos y fantasías. Y que esas fantasías que descartamos, esos sueños que ignoramos, pueden ser los mensajes más importantes que jamás recibamos. No necesitas creer en dioses o diosas para trabajar con símbolos. Solo tienes que creer que hay más en ti de lo que comprendes.
Algo profundo dentro de ti está intentando evolucionar, y se expresa a través de metáforas. ¿Ese sueño que sigues teniendo? ¿Esa historia con la que estás obsesionado? ¿Esa fantasía recurrente que te da miedo decir en voz alta? Puede que no sea insignificante. Tal vez sea el inconsciente invitándote a transformarte. El genio de Jung fue mostrarnos que la transformación no empieza con la fuerza de voluntad. Todo empieza cuando escuchamos, cuando dejamos de luchar contra las imágenes y comenzamos a caminar junto a ellas. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Qué símbolos están apareciendo en tu vida? ¿Qué historias siguen rondándote? ¿Y qué podría suceder si, en lugar de alejarlos, los recibieras con los brazos abiertos? Porque la sanación no proviene de rechazar las partes extrañas de la mente. Viene de verlos, de sentirlos, dejándolos hablar. Jung dijo una vez: los símbolos del yo surgen desde lo más profundo del cuerpo y expresan tanto su materialidad como la espiritualidad de la mente. Así que tal vez tu psique ya esté intentando guiarte, no con instrucciones, pero con un símbolo, no con certeza, sino con una historia. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Porque si lo estás, la transformación ya ha comenzado.